Un cordial saludo, soy José Peña que te acerca el mundo de la tecnología, cómo usar, configurar y parametrizar correctamente la app Lido Star. Esta app Lido Star es muy popular utilizarla en cámaras tipo espía A9, pero la versión china, aunque también puede que tu cámara sea compatible con la misma. También voy a decir si es posible compartir la cámara de seguridad con esta app LidoStar en dos o más teléfonos. Ahora sí que vamos a la acción. Bien, chicos y chicas, voy a partir con la idea de que ya conectaron su cámara de seguridad Wi-Fi con la app LidoStar en su teléfono móvil. Si no lo han realizado, pues les invito a ver mi video tutorial. Facilito, rápido y sencillo. Te va a aparecer el link arriba, la derecha, y también lo van a tener en la descripción. Primera opción, la resolución. ¿Dónde la podemos cambiar? Aquí pulsamos el botón. Me dice 2K, debería verse un poco mejor. La devuelvo. ¿Cómo escuchar el entorno donde se encuentra la cámara? Pulsamos aquí. Hello. Aquí me va a aparecer como un retorno porque la cámara está muy cerca del teléfono. ¿Qué controla esta opción? Aquí puedes escuchar todo lo que pasa alrededor de donde se encuentre la cámara. Opción micrófono permite reproducir en la cámara, en los parlantes que ella tenga, todo lo que yo hable a través del teléfono. En mi caso no va a funcionar porque la cámara no cuenta con unos parlantes. La siguiente opción, ventana completa. Me va a aparecer la ventana completa como tal. Pulsamos nuevamente. Opciones de dirección de la cámara. Aquí me va a cambiar la posición con que se visualiza la cámara. Vamos a los lados. Bien, lo puedo cambiar. Y tenemos la opción de controlar la cámara, pero solamente si esta tiene esta función. Esta por supuesto es fija, así yo la mueva para cualquier lugar, no va a funcionar. Pero si es una cámara que tiene el sistema de movimiento, pues ya la van a poder controlar a través de ella. Ahora viene la opción de controlar el LED que se puede ver en esta cámara. Si yo pulso esta opción, me va a desactivar el LED donde me indica que está encendida la cámara. Para que sea un poco más discreta. Aquí la tenemos. En esta opción donde tiene este bombillo o ampolleta, dependiendo del país donde ustedes se encuentran, pulsamos allí y aquí me dice que activa y desactiva el infrarrojo que tenga la cámara o también la visión nocturna. Pulsamos allí. Está en color otra vez. Tenemos la opción cámara, el cual nos va a permitir tomar una foto instantánea de lo que está tomando actualmente la cámara y la va a almacenar en el teléfono. Ahí, de igual forma, la opción cámara que podemos observar en esta posición va a permitir grabar todo lo que está observando actualmente la cámara en el teléfono. Ahora bien, si se le coloca una memoria micro SD a la cámara, esta automáticamente ya debería estar grabando los eventos que suceden, como la detección de movimiento. ¿Dónde lo podemos ver? Pulsamos aquí atrás. Hay dos opciones, fotos y video. Pulsamos fotos. Si entramos a cámara nos va a permitir visualizar las fotos que tengo guardadas en la memoria micro SD correspondiente a la cámara. Dice que no hay foto. Pulsamos atrás. Si ingreso AP cámara significa que estoy buscando las fotografías que se encuentran en el teléfono. Pulsamos atrás. Ahora bien, vamos a la opción video y me va a aparecer dos opciones, phone y remoto. ¿Qué significa esto? Phone corresponde a lo que yo tengo guardado en el teléfono donde tengo instalada la app, llámese video en esta opción, y la opción remoto que corresponde a lo que yo tenga guardado en la memoria micro SD de la cámara. Yo voy a entrar aquí. Me va a decir que no tengo ninguna memoria micro SD en la cámara. Pero si fuese el caso de ustedes, en la cámara que ustedes tengan, aquí les va a aparecer el listado de todos los videos que ya grabó la cámara de seguridad Wi-Fi a través de los eventos que suceden. Pasó una persona, lo grabó y así sucesivamente. Para culminar, ¿para qué me sirve el botón Edit? Vamos a entrar. Y aquí me va a aparecer un listado de las cámaras que yo tenga instalada y que pueda yo modificar o eliminar. En este caso vamos a seleccionar la única que tengo. Puedo eliminarla. Vamos a pulsar Delete. Yo lo voy a hacer en este momento porque ya culminé el video tutorial. Vamos a darle sí.
y ya me borró la cámara. Recuerden, para volverla a configurar yo debo resetear la cámara correspondiente. Bien, chicos y chicas, ahora una de las preguntas que más me realizan en mis anteriores videos tutoriales sobre esta app: ¿es posible compartir la cámara de seguridad Wi-Fi o las cámaras de seguridad Wi-Fi que utilizan esta app Lido Star en 2 o más teléfonos? Lamentablemente tengo que comunicarle que no es posible. Dentro de la app no tiene ninguna opción para compartirla, así que ahora sí, chicos y chicas, esto ha sido todo. Gracias por ver mi video. Soy José Peña, tutorial de tecnología y soporte técnico para ustedes. Todo lo que ustedes quieran preguntarme lo pueden hacer en la sección de comentarios. No olviden darle like al video, compartir y suscribirse al canal. Chao, hasta la próxima.